Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Emociones y afectos espirituales, por Jonathan Edwards. En este texto, Edwards examina con rigor bíblico y teológico las señales distintivas de las verdaderas emociones espirituales. Frente al peligro de confundir experiencias emocionales naturales con la obra auténtica del Espíritu Santo, Edwards ofrece criterios claros para discernir la gracia genuina. Enseña que los verdaderos afectos espirituales nacen de la influencia divina en el corazón, no de la imaginación humana. Se centran en la hermosura de Cristo y en la excelencia moral del Evangelio. Van acompañados de humildad, ternura de espíritu y semejanza a Cristo. Producen un anhelo creciente de santidad y obediencia. Se manifiestan en la práctica cristiana como evidencia visible de la fe. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Señales distintivas de las verdaderas emociones espirituales. Comentario introductorio. Voy a señalar ahora algunos de los aspectos que distinguen las verdaderas emociones espirituales de otras clases de impresiones. Antes de empezar, quiero hacer las siguientes salvedades. A. No le voy a ayudar a nadie a poder distinguir infaliblemente entre las emociones espirituales verdaderas y falsas en otras personas. Ya he condenado de arrogante este empeño. Cristo nos ha dado las reglas suficientes para nuestra propia seguridad, para que evitemos descarriarnos, mas no para juzgar a otros. Además, nos ha dado muchas normas en las Escrituras que serán útiles para los dirigentes de las iglesias cuando aconsejen a los miembros en cuanto a su condición espiritual. Pero Dios no nos ha capacitado para hacer separación infalible entre las ovejas y las cabras de quienes profesan ser cristianos. Se ha reservado este poder exclusivo para sí mismo. B. No voy a ayudar a los cristianos que se han enfriado espiritualmente a establecer la seguridad de su salvación. Ya he sostenido que no está dentro del plan de Dios que tales cristianos tengan seguridad. Dios no quiere que se sientan seguros de su salvación hasta tanto no salgan de su estado frío. Establecemos para nosotros seguridad, no tanto por la autoexaminación como por la acción. El apóstol Pedro nos dice que hagamos firme nuestra vocación y elección, no en primer lugar por la autoexaminación, sino por el añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Segunda de Pedro 1:5-7. El cristiano espiritualmente frío debe, entonces, seguir las instrucciones de Pedro, en vez de esperar recibir ayuda mientras siga en su condición fría. C. Nadie debe esperar encontrar aquí reglas que sirvan para convencer a hipócritas quienes, engañados por revelaciones imaginarias y emociones falsas, están arraigados en una seguridad falsa. Tales hipócritas se sienten tan seguros de su propia sabiduría y están tan cegados por su justicia propia, sutilmente disfrazada de humildad, que con frecuencia parecen no necesitar siquiera del arrepentimiento. Sin embargo, estas reglas sí serán útiles para convencer a otras clases de hipócritas, a la vez que a verdaderos cristianos que han mezclado emociones falsas con las verdaderas. Las verdaderas emociones espirituales nacen de influencias espirituales, sobrenaturales y divinas en el corazón. El Nuevo Testamento llama a los cristianos gente espiritual. Los contrasta con gente meramente natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Segunda de Corintios 2:14-15. También hace contraste entre gente espiritual y carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Segunda de Corintios 13:1. Los términos carnal y natural en estos versículos quieren decir no santificado, no teniendo al Espíritu. Espiritual, entonces, quiere decir santificado por el Espíritu Santo. Así como las Escrituras denominan espirituales a los cristianos, también encontramos que describen ciertas cualidades y principios de la misma manera. Leemos de un ocuparse espiritual, Romanos 8:6-7, inteligencia espiritual, Colosenses 1:9, y bendición espiritual, Efesios 1:3. El término espiritual en todos estos versículos no se refiere al espíritu del hombre. Una cualidad no es espiritual solo porque exista en el espíritu del hombre y no en su cuerpo. Las Escrituras llaman carnales algunas cualidades a pesar de que existen en el espíritu.
Por ejemplo, Pablo dice que la falsa humildad, el orgullo y el confiar en la sabiduría propia son carnales. Colosenses 2:18, a pesar de que estas cualidades existen en el espíritu del hombre. El Nuevo Testamento usa la palabra espiritual para referirse al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Los cristianos son espirituales por ser nacidos del Espíritu de Dios y porque el Espíritu vive en ellos. Las cosas son espirituales por su relación con el Espíritu Santo, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13. Dios da su Espíritu a los verdaderos cristianos para que viva dentro de ellos, influenciando sus corazones como fuente de vida y acción. Pablo dice que los cristianos viven por la vida de Cristo en ellos. Gálatas 2:20. Cristo, por su Espíritu, no solo está en ellos, sino que vive en ellos. Por su vida, ellos viven. Los cristianos no solo toman agua viva, sino que esta agua viva se convierte en fuente en sus almas, surgiendo para vida espiritual y eterna. Juan 4:14. La savia de la viña verdadera no fluye a ellos como si llenara un pocillo, sino como entrando en pámpanos vivos, donde se convierte en fuente de vida. Juan 15:5. Las Escrituras, pues, dicen que los cristianos son espirituales, porque Dios de esta forma une su espíritu a ellos. El Espíritu de Dios puede influenciar a hombres naturales, y lo hace. Véase en Números 24, 2, 1, Samuel 10:10, Hebreos 6:4, 6. En estos casos, sin embargo, Dios no da su espíritu como fuente de vida espiritual. No hay unión entre el Espíritu de Dios y el hombre natural. Puedo ilustrar esto de la siguiente manera. La luz puede resplandecer sobre un objeto negro, muy oscuro. Pero si esa luz no logra que el objeto por sí mismo irradie luz, nadie dirá que ese objeto es un objeto brillante. Así, cuando el Espíritu de Dios solo actúa sobre el alma, sin convertirse en fuente de vida espiritual interna, esa alma no ha llegado a ser espiritual. La principal razón por la cual las Escrituras llaman espirituales a los cristianos y sus virtudes es esta. El Espíritu Santo, dentro de los cristianos, produce resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. La santidad es la naturaleza del Espíritu de Dios. Por lo tanto, las Escrituras lo llaman el Espíritu Santo. La santidad es la belleza y dulzura de la naturaleza divina, y es la esencia del Espíritu Santo, así como el calor es la naturaleza del fuego. Este Espíritu Santo vive en los corazones de los creyentes como una fuente de vida, actuando dentro de ellos y dándoles de sí mismo la naturaleza dulce y divina de la santidad. Hace que el alma comparta la belleza espiritual de Dios y el gozo de Cristo, para que el creyente tenga comunión con el Padre y con el Hijo, mediante su participación en el Espíritu Santo. La vida espiritual en los corazones de los creyentes es, pues, la misma en naturaleza de la santidad de Dios mismo, aunque en un grado infinitamente inferior. Es como el sol que brilla sobre un diamante. El resplandor del diamante es de la misma naturaleza que el del sol, pero en grado muchísimo menor. A esto se refiere Cristo en Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La nueva naturaleza que el Espíritu Santo crea es de la misma naturaleza que el Espíritu que la creó. Las Escrituras por eso la llaman una naturaleza espiritual. Es solo en cristianos verdaderos que el Espíritu obra de esta manera. Judas dice de los hombres sensuales que no tienen al Espíritu. Judas versículo 19. Pablo dice que solo los cristianos verdaderos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Según Juan, tener el Espíritu Santo es señal segura de estar en Cristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. En contraste, un hombre natural no tiene experiencia de las cosas espirituales. Hablar de ellas es locura para él, pues no sabe qué significan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Jesús mismo enseñó que el mundo no creyente no conoce al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
Juan 14:17. Por lo menos esto queda claro, entonces. Los efectos que el Espíritu Santo produce en los cristianos verdaderos son diferentes de todo lo que el hombre pueda producir por poderes humanos naturales. Esto es lo que yo buscaba dar a entender cuando dije que las verdaderas emociones espirituales surgen de influencias sobrenaturales. A esto se debe, pues, el que los cristianos tengan una nueva percepción o sensación interna en sus mentes, totalmente diferente en su naturaleza de todo lo que hayan experimentado antes de su conversión. Es, por decirlo así, un nuevo sentido espiritual, capaz de percibir las cosas espirituales. Este sentido es diferente de todo sentido natural, al igual que el sentido del gusto es diferente a los sentidos de la visión, la audición, el olfato y el tacto. Por este nuevo sentido espiritual, el cristiano percibe algo diferente de lo que el hombre natural percibe. Es como la diferencia entre el solo ver la miel y el degustarla. Por esto las escrituras a menudo asemejan la obra de regeneración que hace el Espíritu al dar un nuevo sentido vista al ciego, audición al sordo. Por ser este sentido espiritual más noble y excelente que cualquier otro, las escrituras hacen ver su entrega como la de dar vida a un muerto y establecer una nueva creación. Muchas personas confunden este nuevo sentido espiritual con la imaginación, pero es bastante diferente. La imaginación es una habilidad que todos tenemos. Nos capacita para tener ideas del aspecto, los sonidos y los olores de las cosas, aun cuando esas cosas no estén presentes. La gente la confunde con el sentido espiritual de la siguiente manera. Algunos tienen impresas en su imaginación ideas de una brillante luz. Dicen que esto es una revelación de la gloria de Dios. Algunos tienen ideas muy reales de Cristo, colgado y sangrando en una cruz. Dicen que es una visión espiritual de Cristo crucificado. Algunos ven a Cristo que les sonríe, con sus brazos abiertos para abrazarlos. Creen que esto es una revelación de la gracia y el amor de Cristo. Otros tienen ideas realistas del cielo, con Cristo allí en su trono y huestes de ángeles y santos. Dicen que esto es ver el cielo que se les abre. Algunos tienen ideas de sonidos y voces, tal vez citándoles las escrituras. Dicen que esto es oír la voz de Cristo en sus corazones, o tener el testimonio del Espíritu Santo. Lo cierto es que estas experiencias no tienen nada de espirituales o divinas. Son simplemente ideas imaginarias de cosas externas. Una luz, un hombre, una cruz, un trono, una voz. Estas ideas imaginarias no son de naturaleza espiritual. Un hombre natural puede tener ideas muy vivas de formas, colores y sonidos. La idea imaginaria de un resplandor y una gloria externa de Dios no aventaja en nada la idea que millones de no creyentes condenados han de recibir en el día del juicio, de la gloria externa de Cristo. Una imagen mental de Cristo colgado en la cruz no es mejor que lo que los judíos no espirituales vieron cuando contemplaron con sus propios ojos al Mesías crucificado. Piénselo. Es mejor un cuadro de Cristo en la imaginación de una persona que la idea de Cristo que algunos derivan de sus pinturas y estatuas idolátricas. Son mejores las emociones inspiradas por estas ideas imaginarias que las que sienten quienes, en su ignorancia, dan culto a los cuadros y estatuas. Estas ideas imaginarias están tan lejos de ser de naturaleza espiritual que para Satanás es fácil reproducirlas. Si puede sugerirles a los hombres pensamientos, también les puede sugerir imágenes. Sabemos del Antiguo Testamento que los profetas falsos recibían sueños y visiones de espíritus falsos. Véase Deuteronomio 13:1-3, Primera de Reyes 22:21-23, Isaías 28:7, Ezequiel 13:1-9, Zacarías 13:2-4. Si Satanás pudo imprimir en la mente estas ideas imaginarias, no pueden servir entonces de evidencia de que es Dios quien está obrando. Aún, si Dios produjera estas ideas en la mente de alguien, no comprobaría nada respecto a la salvación de esa persona. El ejemplo de Balaam en las Escrituras nos da claridad sobre esto. Dios imprimió en la mente de Balaam una imagen clara y viva de Jesucristo, como la estrella que salía de Jacob y el cetro que subía de Israel. Balaam expresó de esta forma su experiencia. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. Lo veré más, no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24, 16, 17. Balaam vio a Cristo en una visión,
pero no tenía conocimiento espiritual de él. Pese a esta imagen mental del Salvador, dada por Dios, no era salvo. Las emociones que surgen de ideas en la imaginación no son espirituales. Emociones espirituales pueden producir estas ideas, especialmente en personas débiles, pero las ideas en la imaginación no pueden producir emociones espirituales. Las emociones espirituales solo se pueden levantar de causas del mismo origen del Espíritu Santo, dándonos entendimiento espiritual de verdades espirituales. La idea mental de una visión o una voz no es de naturaleza espiritual. Es una facultad natural que todos compartimos. Con todo, no es sorprendente que ideas religiosas de la imaginación suelan afectar fuertemente las emociones naturales. ¿Qué más hemos de esperar cuando la persona que tiene estas ideas cree que son revelaciones divinas y señas del favor de Dios? Desde luego que se emociona. Este puede ser el momento indicado para decir algo acerca del testimonio que el Espíritu Santo da con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Encuentro que hay muchos que malinterpretan esto. Piensan que el testimonio del Espíritu es una revelación directa del estado de ser hijos adoptivos de Dios. Es como si Dios les hablara internamente con una voz o impresión secreta, asegurándoles que es su Padre. La palabra testimonio es la que confunde a estas personas. Cuando las Escrituras dicen que da testimonio, la presuposición que tienen es que esto significa que Dios directamente afirma o revela una verdad. Una mirada más cuidadosa a las Escrituras demuestra lo incorrecto de esta idea. Al decir dar testimonio o testificar, el Nuevo Testamento con frecuencia quiere dar a entender que presenta evidencia basada en la cual se puede comprobar que algo es cierto. Por ejemplo, en Hebreos 2:4 leemos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Estas señales y prodigios, milagros y repartimientos, era el testimonio de Dios, no porque revelaran algo, sino porque eran evidencias y pruebas. También tenemos lo que dice Primera de Juan 5:8, donde Juan habla del agua y la sangre que daban testimonio. El agua y la sangre no hablaban para afirmar nada, pero eran evidencias. Además, podemos ver que las obras providenciales de Dios en la lluvia y los tiempos fructíferos dan testimonio de la bondad de Dios, es decir, son evidencias de estas cosas. Hechos 14:17. Cuando Pablo habla del testimonio que el Espíritu Santo da a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, no quiere decir que el Espíritu nos haga alguna sugerencia o revelación sobrenatural. Los versículos que vienen antes indican lo que Pablo quiere decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14, 16. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos da evidencia de que somos hijos de Dios, morando en nosotros, dirigiéndonos e inclinándonos a comportarnos con Dios, como hijos con un Padre. Pablo habla de dos espíritus, el espíritu de esclavitud, que es temor, y el de adopción, que es amor. El espíritu de esclavitud obra por el temor. El esclavo le tiene miedo al castigo, pero el amor clama, Abba, Padre, y nos capacita para ir a Dios y comportarnos como sus hijos. En este amor de un niño para con Dios, el creyente ve y siente la unión de su alma con Dios. De aquí recibe la seguridad de ser hijo de Dios. Así pues, el testimonio del Espíritu Santo no es un susurro espiritual o una revelación directa. Es el efecto santo del Espíritu de Dios en los corazones de los creyentes, llevándoles a amar a Dios, odiar el pecado y perseguir la santidad. O, como lo expresa Pablo, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Al decir Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no quiere decir que existan dos testimonios independientes y por aparte. Quiere decir que recibimos en nuestro espíritu el testimonio del Espíritu de Dios. Es decir, nuestro espíritu ve y declara la evidencia de nuestra adopción, la cual el Espíritu Santo produce en nosotros. Nuestro espíritu es la parte nuestra que en otros lugares las Escrituras llaman el corazón. Primera de Juan 3,
19:21 y la conciencia. Segunda de Corintios 1:12. Daño terrible ha producido el pensar que el testimonio del Espíritu Santo sea alguna clase de voz interna, sugerencia o declaración de Dios a un hombre de que es amado, perdonado, elegido, etc. ¿Cuántas emociones fuertes, pero falsas, han surgido de este engaño? Temo que por él multitudes hayan ido al infierno, y es por esto que lo he querido analizar con más detenimiento. El enfoque de la emoción espiritual es la hermosura de las cosas espirituales, no nuestro interés propio. No es mi intención excluir todo interés propio de las emociones espirituales, pero sí darle un lugar secundario. El enfoque principal de las emociones espirituales es la excelencia y la belleza de las cosas espirituales mismas, no la relación que puedan tener con nuestros intereses. Algunas personas dicen que todo amor nace del amor propio. Es imposible, según dicen, que alguien ame a Dios sin que a la raíz esté el amor propio. Dicen que todo el que ama a Dios desea comunión con Él y anhela su gloria, solo quiere estas cosas en el interés de su propia felicidad. El deseo por la felicidad de uno mismo y el amor propio es la raíz del amor hacia Dios. Sin embargo, los que dicen esto deben preguntarse a sí mismos por qué una persona encuentra su deleite en la comunión con Dios y la gloria de Dios. Sin duda, es el resultado de amar a Dios. Hay que amar a Dios antes de poder pensar que la felicidad propia esté ligada a la comunión con Él y su gloria. Desde luego, existe una clase de amor por otra persona que surge del amor propio. Ocurre cuando lo primero que atrae nuestro amor hacia la persona es algún favor que nos hace o un regalo que nos da. En este caso, de seguro, que es el amor propio la raíz de nuestro amor por el otro. Es completamente diferente cuando lo primero que atrae nuestro amor hacia otro es nuestro aprecio por cualidades en el que son hermosas y bellas en sí mismas. Amor hacia Dios que nace, esencialmente, de un amor propio. No puede ser de naturaleza espiritual. El amor propio es un principio puramente natural. Existe en los corazones de los demonios, al igual que en el de los ángeles. Así que no hay nada que pueda ser espiritual si es tan solo el resultado del amor propio. Cristo habla de esto en Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. La causa más profunda de un verdadero amor por Dios es la belleza suprema de la naturaleza de Dios. Esta es la única cosa razonable que se puede creer. La belleza de un hombre, o de cualquier criatura, nace de su excelencia. Indudablemente, es igual con Dios. La naturaleza de Dios es infinitamente excelente. Es infinita belleza, resplandor y gloria. ¿Cómo podemos amar adecuadamente la excelencia y belleza de Dios si no las amamos por lo que son en sí mismas? Las personas cuyo amor por Dios está basada en la utilidad que Dios les puede prestar están empezando al revés. Contemplan a Dios tan solo desde el punto de vista de su interés propio. No logran apreciar la infinita gloria de la naturaleza de Dios, la cual es la fuente de toda bondad y hermosura. El amor propio natural puede producir muchas emociones hacia Dios y hacia Cristo, aun sin haber un aprecio por la belleza y gloria de la naturaleza divina. Por ejemplo, el amor propio puede producir una gratitud meramente natural hacia Dios. Esto puede suceder a través de ideas equivocadas en cuanto a Dios, como si Él fuera todo amor y misericordia, nada de justicia retribuidora, o como si Dios estuviera obligado a amar a alguien por su propio mérito. Con estas bases, los hombres pueden amar a un Dios de su propia imaginación, sin tener amor alguno por el Dios verdadero. En otra forma, el amor propio puede producir amor por Dios mediante una falta de convicción del pecado. Hay quienes no tienen conciencia de la vileza de su pecado, ni la oposición infinita y santa de Dios frente a él. Piensan que las normas de Dios no exceden las que ellos mismos tienen. Por esto se llevan bien con él y sienten un tipo de amor por él, pero están amando a un Dios imaginario, no al Dios verdadero. Hay además otros cuyo amor propio produce un amor hacia Dios, simplemente debido a las bendiciones materiales que han recibido de su providencia. No hay nada de espiritual en esto tampoco. Además, otros sienten un vivo amor por Dios, porque creen fervientemente que Dios los ama. Habiendo pasado por gran angustia y temor del infierno, pueden, de repente, llegar a creer que Dios los ama, los ha perdonado
y los ha adoptado como sus hijos. Esto puede suceder a través de una impresión en sus imaginaciones, una voz interna que les habla, o en alguna otra forma no bíblica. Si uno le preguntara a estas personas si Dios es hermoso y excelente en sí mismo, bien pudieran decir que sí. Sin embargo, la verdad es que su buena opinión de Dios fue comprada por las grandes bendiciones que imaginan haber recibido de Él. Permiten que Dios sea hermoso en sí mismo, solo porque les ha perdonado, aceptado, amado tanto y prometido llevar al cielo. Les es fácil amar a Dios y decir que es hermoso, creyendo así. Para la persona egoísta, todo lo que avance su interés propio es hermoso. El verdadero amor espiritual por Dios nace en los creyentes de una manera bastante diferente. Los creyentes verdaderos no ven primero que Dios les ama, para descubrir que es hermoso. Ven primero que Dios es hermoso, que Cristo es excelente y glorioso. Sus corazones son cautivados por esta percepción de Dios, y de ahí, principalmente, nace su amor por Él. El amor verdadero comienza con Dios y lo ama por lo que es. El amor propio comienza con el yo, y ama a Dios por lo que beneficia a ese yo. No quisiera que nadie pensara que toda gratitud a Dios por sus bendiciones es una cosa meramente natural y egoísta. Existe la gratitud espiritual. La verdadera gratitud espiritual difiere de la gratitud interesada en los siguientes aspectos. A. La verdadera gratitud a Dios por sus bendiciones fluye de un amor por Dios tal como es en sí mismo. El cristiano ha visto la gloria de Dios y ha cautivado su corazón. Su corazón se enternece y es fácilmente conmovido cuando este Dios glorioso le da favores y bendiciones. Puedo ilustrar esto en la vida humana. Si un hombre no tiene amor por otra persona, puede sentir, sin embargo, gratitud por alguna actitud benevolente que ella le haya dirigido. Con todo y eso, su gratitud es diferente a la que siente por un amigo, amado por quien su corazón ya alberga gran afecto. Cuando nuestros amigos nos ayudan, aumenta el amor que ya sentíamos por ellos. De igual manera, un amor por Dios, por su belleza y gloria, nos lleva, todavía a más amor, cuando este gran Dios nos colma de bendiciones. De manera, pues, que no podemos excluir todo amor propio de la gratitud espiritual. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 116, 1. Nuestro amor por lo que Dios es pone el fundamento para nuestra gratitud por lo que Él hace. B. En la gratitud espiritual, la bondad de Dios toca los corazones de la gente. No solo porque los bendice, sino porque la bondad de Dios es parte de la gloria y la belleza de su misma naturaleza. La incomparable gracia de Dios, revelada en la obra de redención y el brillante rostro de Cristo, es infinitamente gloriosa en sí misma. El cristiano ve esta gloria y se deleita en ella. Su interés personal en la obra de Cristo, siendo pecador que necesita la salvación, le ayuda a enfocar su mente en ella. El haber visto la bondad de Dios actuando para su redención hace que ponga aún más atención a la naturaleza gloriosa de esa bondad. El amor propio se convierte en el siervo de la contemplación espiritual. Algunos podrían oponerse a todo lo que he dicho citando primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Piensan que esto quiere decir que nuestro conocimiento del amor de Dios por nosotros es lo que en primera instancia hace que amemos a Dios. No estoy de acuerdo. Creo que Juan quiere decir algo muy diferente. Quiere decir que nuestro amor por Dios es algo que Dios pone en nuestros corazones como muestra de su amor por nosotros. Nosotros le amamos porque Él, en su gracia, inclina nuestros corazones a amarle. Lo hace por su soberano y libre amor por nosotros, por el cual nos escogió desde la eternidad, para que llegáramos a enamorarnos de Él. En este sentido, le amamos porque Él nos amó primero. Es igual decir, somos salvos porque Él nos amó cuando nosotros no teníamos amor por Él. Entiendo que hay otras maneras en las cuales amamos a Dios, debido a su previo amor hacia nosotros, pero tienen que referirse a un amor espiritual por Dios, no a un mero amor egoísta. Por ejemplo, el amor de Dios por los pecadores en Cristo Jesús es una de las mayores revelaciones de sus gloriosas perfecciones morales. El amor de Dios por nosotros produce en nosotros un amor por las perfecciones morales de Dios. Para decirlo de otra manera, el amor de Dios por una cierta persona elegida, revelada en la conversión de esa persona,
es una gran demostración de la gloria de Dios a esa persona. Produce santa gratitud espiritual, como ya se explicó. En todas estas maneras, amamos a Dios con un amor santo y espiritual, porque Él nos amó primero. Porque no hemos de asumir que es esta la clase de amor por Dios que se habla en Primera de Juan 4:19, y no un mero amor egoísta. Hasta aquí he estado analizando el amor de un cristiano para con Dios. Lo que he dicho tiene aplicación por igual al gozo y al deleite de un cristiano en Dios. El deleite espiritual en Dios nace más que todo de su belleza y perfección, no de las bendiciones que nos da. Aún el camino de la salvación a través de Cristo es deleitoso, principalmente por su gloriosa exhibición de las perfecciones de Dios. Desde luego, el cristiano se regocija que Cristo sea su Salvador personal, pero esto no llega a ser causa fundamental de su gozo. Qué diferente es para los cristianos falsos. Cuando oyen del amor de Dios al mandar a su Hijo, el amor de Cristo al morir por los pecadores y las grandes bendiciones que Cristo ha comprado y prometido a su pueblo, puede que escuchen con agrado y se sientan dichosos. Pero si uno examina su gozo, encontrará que se regocijan porque estas bendiciones son de ellos, y todo esto los exalta a ellos. Hasta se pueden deleitar en la doctrina de la elección, porque agrada a su amor propio, pensar que son favoritos del cielo. Su gozo no es más que un gozo en sí mismos, no un gozo en Dios. Así, en todos los gozos de los cristianos falsos, sus ojos están en sí mismos. Sus mentes están ocupadas con sus propias experiencias, no la gloria de Dios ni la belleza de Cristo. Todo el tiempo piensan, qué buena experiencia es esta, qué gran revelación estoy recibiendo, qué buena historia tengo ahora para contarle a los demás. De esta manera ponen sus experiencias en el lugar de Cristo. En vez de regocijarse en la belleza y plenitud de Cristo, se regocijan en sus maravillosas experiencias. Esto se ve en su forma de hablar. Hablan mucho de sí mismos. El verdadero cristiano, cuando se siente vivo y ferviente espiritualmente, ama el hablar de Dios y de Cristo y de las gloriosas verdades del Evangelio. Los cristianos falsos están llenos de charla en cuanto a sí mismos, las maravillosas experiencias que han tenido, los seguros que están de que Dios los ama y que sus almas van a ir al cielo, etcétera. Las emociones espirituales están basadas en la excelencia moral de las cosas espirituales. ¿Qué quiero decir con la excelencia moral de las cosas espirituales? No me estoy refiriendo a lo que muchas personas quieren decir con moralidad. Muchos utilizan la palabra para referirse a las virtudes, sin motivación espiritual, que un no creyente puede tener: la honestidad, la justicia, la generosidad. Cuando hablo de excelencia moral, lo que quiero decir es la clase de excelencia que pertenece al carácter moral de Dios. En otras palabras, estoy hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios es la suma total de sus perfecciones morales, su justicia, veracidad y bondad. Dios tiene otros atributos, tales como el poder, el conocimiento y la eternidad, pero a estos no los llamamos atributos morales, ya que no son cualidades pertenecientes a su carácter. Ya he establecido que las emociones espirituales nacen de ver la hermosura de las cosas espirituales. Ahora quiero dar un paso más para decir que esta hermosura es una hermosura moral. Lo que un verdadero cristiano ama de las cosas espirituales es su santidad. Ama a Dios por la hermosura de su santidad. No quiero decir que los cristianos no vean hermosura en el poder, conocimiento y eternidad de Dios. Sin embargo, amamos estas cosas, gracias a su santidad. El poder y el conocimiento, sin santidad, no hacen que un ser sea hermoso. ¿Quién vería hermosura en un hombre impío, por el solo hecho de que tuviera gran poder y conocimiento? Es la santidad la que hace que las otras cualidades sean hermosas. La sabiduría de Dios es gloriosa porque es una sabiduría santa, no una inteligencia malvada. La eternidad de Dios es gloriosa porque es una eternidad santa, no un mal que nunca cambia. Así que el amor hacia Dios tiene que partir de la base de deleite en su santidad, por encima de sus otros atributos. Es de la santidad de Dios que el resto de su ser deriva su belleza. No veremos nada de bello en el conocimiento, el poder, la eternidad o los otros atributos de Dios, a no ser que veamos primero la hermosura pura de su santidad. Así como la santidad es la hermosura de la naturaleza de Dios, también lo es de todas las cosas espirituales. La belleza del cristianismo es que es una religión santa. La belleza de la Biblia es la santidad de sus enseñanzas,
Salmo 19, 7, 10. La belleza de nuestro Señor Jesús es la santidad de su persona, el Santo de Dios. Hechos 3, 14. La belleza de Dios y Jesucristo. La belleza del cielo es su perfecta santidad, la ciudad santa. Apocalipsis 21, 10. Dije anteriormente que Dios da a los cristianos un nuevo sentido espiritual. Ahora les puede decir exactamente qué es lo que este sentido espiritual ve, siente y gusta. Es la hermosura de la santidad. Los no creyentes no pueden ver esta hermosura, pero el Espíritu Santo ha hecho que los cristianos sean conscientes de ella. Las Escrituras señalan la hermosura de la santidad como el objeto verdadero de un apetito espiritual. Era la dulce comida del Señor Jesucristo. Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4, 32, 34. También nos habla el Salmo 119, uno de los pasajes más claros de las Escrituras en materia de la naturaleza de la verdadera religión. Celebra la ley de Dios, la cual revela su santidad. Declara a lo largo de ella que la excelencia de esta ley es el principal objeto del gusto espiritual. Encontramos lo mismo en el Salmo 19, donde el salmista declara que las leyes santas de Dios son deseables, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 10. Una persona espiritual ama las cosas santas, por la misma razón que la persona no espiritual las odia. Lo que odia esta persona acerca de las cosas santas es precisamente su santidad. Así también es la santidad de las cosas santas que una persona espiritual ama. Vemos esto en los santos y los ángeles en el cielo. Lo que cautiva sus mentes y corazones es la gloria y la hermosura de la santidad de Dios. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Apocalipsis 15:4. Así como es en el cielo debe ser también en la tierra. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99:5. Podemos evaluar nuestros deseos del cielo según esta norma. ¿Queremos estar allí por la hermosura santa de Dios que brilla en este lugar? ¿O es nuestro deseo del cielo algo basado en una mera añoranza por la felicidad propia? Las emociones espirituales nacen de un entendimiento espiritual. Las emociones espirituales no son luces sin calor. Surgen de una iluminación espiritual. El verdadero cristiano siente porque ve y entiende algo más que antes de las cosas espirituales. Ve mejor y con más claridad. Bien sea que recibe un nuevo entendimiento de la verdad de Dios, o recupera un conocimiento que en un tiempo tenía, pero que había perdido. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Quiero en este momento enfatizar que hay una gran diferencia entre conocimiento doctrinal y conocimiento espiritual. El conocimiento doctrinal involucra únicamente el intelecto, mientras que el conocimiento espiritual es un sentir del corazón, por el cual vemos la hermosura de la santidad en las doctrinas cristianas. El conocimiento espiritual siempre involucra el intelecto y el corazón juntos. Tenemos que entender lo que una doctrina bíblica significa, intelectualmente, y saborear la santa hermosura de ese significado con nuestros corazones. Una persona puede tener gran conocimiento de doctrina en su intelecto, y sin embargo, no saborear el gusto de la belleza de la santidad en esas doctrinas. En su cabeza, intelectualmente sabe, pero no sucede lo mismo espiritualmente, con su corazón. El mero conocimiento doctrinal se parece a una persona que ha visto y tocado la miel. El conocimiento espiritual es más como la persona por cuyos labios ha corrido el dulce sabor de esa miel. Esta conoce mucho más acerca de la miel que aquella. De aquí se desprende que un entendimiento espiritual de las Escrituras no implica entender sus parábolas,
tipos y alegorías. Una persona puede saber cómo interpretar todas estas cosas sin tener ni un rayo de luz espiritual en su alma. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13:2. El significado espiritual de la Biblia es la dulzura divina de sus verdades, no la interpretación correcta de sus pasajes simbólicos. Por lo tanto, si Dios instantáneamente revelara su voluntad a nuestras mentes por el Espíritu Santo, ni aun por eso podría considerarse que el conocimiento resultante fuera espiritual. Tal conocimiento seguiría siendo doctrinal. Verdades acerca de la voluntad de Dios son doctrinas, al igual que lo son verdades acerca de sus obras y naturaleza. Por eso, aun suponiendo que Dios revelara su voluntad directamente a nuestras mentes, todavía estaríamos tratando de un mero conocimiento doctrinal. Revelaciones inmediatas no podrían hacer que nuestro conocimiento fuera espiritual, estando ausente la percepción de la santa hermosura de la voluntad de Dios. Hay otro error común en cuanto al entendimiento espiritual que quiero corregir. Algunas personas afirman que Dios revela su voluntad imprimiéndoles en sus mentes un texto bíblico, frecuentemente un texto que habla de un personaje bíblico y su conducta. Por ejemplo, un cristiano está buscando decidir si ir a un país lejano, donde es probable que se encuentre en muchas dificultades y peligros. Las palabras de Dios a Jacob, en Génesis 46:4, se imponen con poder en su mente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Estas palabras tienen relación a Jacob y su conducta, pero el creyente las interpreta como si se refirieran a sí mismo. Estas palabras tienen relación a Jacob y su conducta, pero el creyente las interpreta como si se refirieran a sí mismo. Interpreta que Egipto es el país lejano que tiene en mente, y piensa que Dios le está prometiendo llevarlo hasta allá y volverlo a traer con bien. Puede que diga que este es un entendimiento espiritual del texto, o que es la aplicación personal que le está haciendo el Espíritu Santo. Sin embargo, no hay nada espiritual en esto. El entendimiento espiritual ve lo que en efecto está en las Escrituras. No inventa para ello un nuevo significado. Inventarle un nuevo significado equivale a hacer una nueva escritura. Es añadir a la palabra da Dios. Practica que Dios condena. Proverbios 36. El verdadero significado espiritual de las Escrituras es el significado que en un principio tenían al ser inspiradas por el Espíritu Santo. Este significado original es el que todo el mundo vería, si no fuera por su ceguera espiritual. Sin duda, estas experiencias despiertan emociones fuertes. Desde luego que la gente se siente muy conmovida cuando piensa que Dios la está guiando de esta forma a través de un texto, o revelándole su voluntad directamente por su espíritu. Mi posición, sin embargo, es esta. Ninguna de estas experiencias se fundamenta en la percepción de la belleza de la santidad de Dios. Las emociones solo son espirituales cuando nacen de dicha percepción espiritual. Si nacen meramente de las sugerencias de nuestras mentes o de palabras que llegan a nuestras cabezas, no son de naturaleza espiritual. Una gran parte de la religión falsa en el mundo está compuesta de estas experiencias y las emociones falsas que las alientan. Las religiones no cristianas están llenas de ellas. También, desafortunadamente, lo está la historia de la Iglesia. Estas experiencias cautivan a las personas, especialmente las que no piensan mucho. Les parece que estas impresiones, visiones y arrebatos son la esencia del cristianismo. De esta forma, Satanás se transforma en ángel de luz, engaña a multitudes y corrompe la verdadera religión. Los líderes de la Iglesia tienen que estar constantemente vigilando en contra de estos engaños, especialmente durante tiempos de avivamiento. Antes de seguir, quiero aclarar una cosa. No deseo que haya malas interpretaciones de lo que acabo de decir. No estoy afirmando que las emociones sean menos que espirituales, tan solo por venir acompañadas de ideas imaginarias. La naturaleza humana es tal que no podemos pensar con intensidad acerca de algo sin tener algún tipo de ideas imaginarias. No obstante, si son estas ideas imaginarias la fuente de nuestras emociones y no el conocimiento espiritual, entonces, espiritualmente, nuestras emociones no tienen valor. Quiero que se tenga en mente esta distinción. Las ideas imaginarias pueden salir de emociones espirituales, pero emociones espirituales no pueden salir de ideas imaginarias.
Las emociones espirituales solo pueden surgir de conocimiento espiritual, el sentir de un corazón que ve la hermosura de la santidad. Y si a una emoción espiritual verdadera la acompañan ideas imaginarias, estas no son su esencia, sino un afecto adicional. Las emociones espirituales traen una convicción de la realidad de las cosas divinas. Recordemos el texto bíblico al comienzo de este libro. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:18. El cristiano verdadero tiene una convicción sólida y efectiva de la verdad del Evangelio. No vacila entre dos opiniones. El Evangelio deja de ser dudoso, o tan solo una verdad probable, para pasar a ser establecido e indiscutible en su mente. Las grandes cosas espirituales del Evangelio, misteriosas e invisibles, influencian su corazón como poderosas realidades. No tienen sencillamente una opinión de que Jesús puede ser el Hijo de Dios, sino que Dios le abre los ojos para ver que esto es un hecho. En cuanto a las cosas que Jesús enseña de Dios, la voluntad de Dios, la salvación y el cielo, el cristiano también sabe que estas son realidades indudables. Por eso tienen una influencia práctica sobre su corazón y su comportamiento. Es obvio por las Escrituras que todos los cristianos verdaderos tienen esta convicción acerca de las cosas divinas. Voy a mencionar tan solo unos pocos textos de muchos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15, 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 6, 8. Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:16. Hay muchas experiencias religiosas que no logran impartir esta convicción. Muchas supuestas revelaciones conmueven pero no convencen. No producen cambio duradero en la conducta y actitud de la persona. Hay personas que han tenido tales experiencias, pero su diario vivir no demuestra la influencia práctica de la convicción de realidades infinitas y eternas. Sus emociones se encienden por un rato, para luego apagarse sin dejar rastro de una convicción duradera. Supongamos, sin embargo, que las emociones religiosas de una persona sí surjan de una fuerte convicción de la verdad del cristianismo. ¿Son espirituales tales emociones? No, no necesariamente. De hecho, sus emociones siguen siendo no espirituales, a no ser que su convicción sea razonada. Por convicción razonada, quiero dar a entender una convicción fundada en evidencia real y razones válidas. Devotos de otros credos pueden tener una fuerte convicción de la verdad de su religión. Muchas veces aceptan su religión solamente porque sus padres y vecinos y su nación la aceptan. Si la fe de uno que profesa ser cristiano no tiene más base que esta, su religión no es mejor que la de cualquier otro que cree solamente porque así lo educaron. Sin duda la verdad que el cristiano cree es mejor, pero si su creencia en dicha verdad viene solo de la forma en que lo criaron, entonces la creencia misma está en el mismo piano con la de las personas de otras religiones. Las emociones que fluyen de tal creencia no son mejores que las emociones religiosas producidas por otros credos. Pero bueno, supongamos que la fe de una persona en el cristianismo no esté basada en su crianza, sino en razonamientos y argumentos. Ahora sí, ¿podemos decir que sus emociones sean espirituales? De nuevo, no necesariamente. Emociones no espirituales pueden surgir, aún de una creencia razonada. La creencia misma tiene que ser espiritual y razonada a la vez. La verdad sea dicha, habrán ocasiones en que los argumentos racionales convencerán intelectualmente a una persona de la verdad del cristianismo sin que esa persona sea salva. Simón el Mago creía intelectualmente,
Hechos 8:13, pero permanecía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8:23. Un creer intelectual ciertamente puede producir emociones, así como en los demonios que creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pero tales emociones no son espirituales. La convicción espiritual de la verdad se presenta solo en una persona espiritual. Es solo cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestras mentes para entender las realidades espirituales que podemos tener una convicción espiritual de su verdad. Recuerde, un entendimiento espiritual quiere decir un sentir interior de la hermosura santa de las cosas divinas. Ahora voy a describir cómo este entendimiento nos convence de la realidad de estas cosas. Dios es único. Es indeciblemente diferente de todos los demás seres, y es su belleza, más que cualquier otro atributo divino, que lo distingue. Esta belleza es indeciblemente diferente a toda otra belleza. Cuando el cristiano ve esta belleza en el cristianismo, ve a Dios en él. Ve la belleza divina, la cual es la principal característica distintiva de Dios. Esto da al cristiano un conocimiento directo e intuitivo de que el Evangelio de Cristo viene de Dios. No necesita ser convencido por argumentos largos y complicados. El argumento es sencillo. Capta la verdad del Evangelio, porque ve su belleza y gloria divina. Muchas de las verdades más importantes del Evangelio dependen de su belleza espiritual. Ya que el hombre natural no puede ver esta belleza, no es extraño que no crea estas verdades. Permítame dar unos ejemplos. A no ser que percibamos la belleza de la santidad, seremos ciegos a la fealdad del pecado. En consecuencia, no entenderemos la manera en que la Biblia condena el pecado. Tampoco entenderemos lo que dice de la terrible pecaminosidad del hombre. Una persona solo puede ver y sentir la depravación desesperada de su propio corazón, si el Espíritu Santo le da esta capacidad de distinguir entre la dulzura de la santidad y la amargura del pecado. No hay otra cosa que nos convenza de que las Escrituras hablan con acierto de la corrupción de la naturaleza humana, la necesidad humana de un Salvador, y el gran poder de Dios para cambiar y renovar el corazón humano. También nos convence de que Dios es justo al castigar tan severamente al pecado, y que el hombre no puede expiar su propio pecado. Esta percepción de la belleza espiritual capacita al alma para ver la gloria de Cristo tal como las Escrituras lo revelan. Entendemos el valor infinito de su expiación y la excelencia del camino de salvación del Evangelio. Vemos que la felicidad del hombre proviene de la santidad y sentimos la indescriptible gloria del cielo. La verdad de todas estas cosas se manifiesta al alma solo cuando recibe esta facultad de la cual he venido hablando, facultad que lo capacita para percibir la belleza divina. Si no fuera posible que la convicción de la verdad del Evangelio naciera de esta percepción de su belleza divina, la mayoría de la gente nunca se convencería. Para los escolásticos y académicos, es posible llegar a creer basándose en la evidencia histórica, pero esta no está a disposición de la mayoría de nosotros. La evidencia histórica requiere un conocimiento de muchos otros escritos históricos fuera de las Escrituras. Al comparar estos escritos con la Biblia, uno puede ver lo fiables que son las Escrituras en sus relatos históricos, de personas y eventos. Aún así, ¿quién se va a poner en esta tarea fuera de unos pocos estudiosos? Si un no creyente tiene que convertirse en historiador antes de poder ser cristiano, ¿cuántos llegarán a ser cristianos? Es obligatorio que pasemos por un largo y trabajoso proceso de estudio de escritos históricos extrabíblicos antes de poder creer las Escrituras. ¿Es que Dios realmente ha hecho que sea tan difícil para nosotros llegar a una convicción razonada de la verdad de su Evangelio? La verdad es que muy pocas personas llegan a creer de esta forma. Gran número de cristianos en el pasado eran analfabetos. No obstante, creían. Y creían correctamente. Su creencia no dependía de lo que los estudiosos e historiadores dijeran. De haber sido así, habrían tenido una mera opinión humana, no la plena seguridad que la palabra de Dios demanda. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10:22. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Colosenses 2:2. No podemos llegar a tal certeza basados en lo que los historiadores y estudiosos nos digan. Dios mismo es el que nos da esta certeza.
Abre nuestros ojos para ver la gloria indescriptiblemente bella y divina que brilla en su Evangelio. En ella vemos a Dios. Es una evidencia totalmente convincente. El hombre natural puede estar ciego a ella, así como una persona que poco a poco aprecia la literatura es ciega a la belleza de las grandes poesías. El cristiano espiritual, al contrario, ve, saborea y gusta de esta gloria divina del Evangelio que hace derretir todas sus dudas y lo convence de que es verdad. No estoy diciendo que todo cristiano siente el mismo grado de seguridad espiritual todo el tiempo. Nos afianzamos en la seguridad de la verdad del Evangelio a medida que vamos viendo su belleza divina, pero a veces nuestra visión de ella se nubla. Lo que necesitamos es una visión siempre más clara de esta hermosura divina del cristianismo, si nuestra seguridad de salvación ha de ser viva y fuerte. De nuevo, no estoy diciendo que la evidencia histórica y otros argumentos a favor del cristianismo sean inútiles. Debemos valorarlas correctamente. Pueden obligar a los no creyentes a tomar en serio al cristianismo. Pueden confirmar la fe de los creyentes. Lo que no pueden hacer es producir certeza espiritual. Solo la comprensión de la belleza y la gloria de las cosas divinas pueden hacer eso. Las emociones espirituales siempre existen lado a lado con la humildad espiritual. La humildad espiritual es el convencimiento que un cristiano tiene de lo insuficiente y detestable que es, cosa que lo lleva a abatirse a sí mismo, exaltando únicamente a Dios. Al mismo tiempo, hay otra clase de humildad que podemos llamar humildad legal. La humildad legal es una experiencia que solo los no creyentes pueden experimentar. La ley de Dios obra en sus conciencias y hace que vean lo inhabilitados y pecadores que son. Sin embargo, no ven la naturaleza odiosa del pecado, ni lo rechazan en sus corazones, ni se entregan a Dios. Se sienten humillados como a la fuerza, pero no tienen humildad. Sienten lo que toda persona impía, y el diablo, sentirán en el día del juicio. Convicción, humillación y la obligación de admitir que Dios tiene la razón. Con todo, siguen siendo inconversos. La humildad espiritual, por contraste, nace del sentido que el verdadero cristiano tiene de la hermosura y la gloria de la santidad de Dios. Hace que sienta lo vil y despreciable que es en sí mismo debido a su pecaminosidad. Lo lleva a postrarse libre y gozosamente a los pies de Dios, negándose a sí mismo y renunciando a sus pecados. La humildad espiritual pertenece a la esencia de la verdadera religión. Quienes no la tienen no son cristianos genuinos, por más maravillosas que sean sus experiencias. Las Escrituras dan abundante testimonio de la necesidad de esta humildad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:1-2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. También véase la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:9-14. La humildad espiritual es la esencia de la abnegación del cristiano, la cual consta de dos partes. Primero, un hombre tiene que negar sus inclinaciones mundanas y abandonar todo deleite pecaminoso. Después, debe negar su justicia propia y su preocupación personal, cosas que le nacen por naturaleza. La segunda parte es la más difícil de hacer. Muchos han hecho la primera sin hacer la segunda. Han rechazado los placeres materiales, pero siguen disfrutando el placer diabólico del orgullo. Desde luego, los hipócritas orgullosos pretenden ser humildes, pero generalmente no lo hacen muy bien. Su humildad consiste mayormente en decirle a otros lo muy humildes que son. Dicen cosas como: soy el menor de todos los santos. Soy un pobre y vil criatura. Mi corazón es peor que el diablo, etc. Lo dicen, y sin embargo esperan que otros los tengan por santos sobresalientes. Si otra persona fuera a decir del hipócrita lo que ese hipócrita dice de sí mismo, ¿cuánto se ofendería? El orgullo espiritual puede ser muy sutil, disfrazándose como humildad, pero hay dos señales que lo pueden desenmascarar. A. El hombre orgulloso se compara a sí mismo con otros en las cosas espirituales
y tiene una opinión superior de sí mismo. Tiene ansias de ser dirigente entre el pueblo de Dios y quiere que su opinión sea ley para todos. Quiere que otros cristianos lo respeten y lo sigan en cuestiones religiosas. El que es verdaderamente humilde demuestra lo opuesto. Su humildad hace que piense que los demás son mejores que él. Filipenses 2:3. No le nace asumir una posición de maestro. Piensa que otros están mejor preparados para hacerlo, así como Moisés. Éxodo 3:11, 4:7. Está más pronto a escuchar que a hablar. Santiago 1:19. Cuando habla, lo hace con temblor, no de una manera autoconfiada y lanzada. B. Otra señal segura del orgullo espiritual es que el hombre que equivocadamente se considera espiritual tiende a tener su humildad en gran estima, mientras que el hombre verdaderamente humilde se cree muy orgulloso. Esto se debe a que el orgulloso y el humilde tiene diferentes formas de verse a sí mismos. Medimos la humildad de un hombre según nuestra apreciación de su grandeza y dignidad natural. Si un rey se arrodillara para calzar a otro rey, esto nos parecería, tanto a nosotros como al rey que lo hubiera hecho, un acto de abnegación. En contraste, si un esclavo se arrodillara para calzar a su rey, nadie vería eso como gran señal de humildad. El esclavo mismo no lo pensaría, a menos que estuviera ridículamente inflado. Si después estuviera de aquí para allá, jactándose de su gran humildad al haberle retirado el zapato al rey, todos se reirían de él. ¿Quién crees que eres?, le dirían, como para que te parezca tan humilde de tu parte servir así al rey. El hombre orgulloso es como el esclavo orgulloso. Él piensa que confesar su falta de mérito delante de Dios es gran señal de humildad. Esto es porque se tiene a sí mismo muy en alto. Qué humildad de su parte confesar su falta de mérito. Si se estimara correctamente, se sentiría más bien aterrado y avergonzado de no humillarse más ante Dios. El hombre verdaderamente humilde nunca siente que se ha abatido lo suficiente delante de Dios. Siente que por más bajo que se agache, podría agacharse más. Siempre piensa que está por encima de lo que debería estar ante Dios. Mira su posición, y luego mira a dónde debería estar, y ve que se encuentra muy lejos. A la distancia la llama orgullo. Es su orgullo que le parece grande, no su humildad. ¿No le parece que el que se postre en el polvo a los pies de Dios sea gran señal de humildad? Piensa que precisamente ese es el sitio donde debería estar. Lector, no se olvide de aplicarse estas cosas a sí mismo. ¿Le ofende que otra persona se crea mejor cristiano que los demás? ¿Cree que es orgulloso y que usted es más humilde que él? Entonces tenga cuidado, no sea que se vuelva orgulloso de su propia humildad. Examínese. Si concluye, me parece que nadie es tan pecador como yo, no se sienta satisfecho. Piensa que es mejor que otros porque admite que es tan pecaminoso. ¿Tiene muy alta opinión de esa humildad suya? Si dice, no, no tengo una alta opinión, pienso que soy tan orgulloso como el diablo, entonces vuélvase a examinar. Tal vez está orgulloso del hecho de no sentir orgullo por su humildad. Hasta podría estar orgulloso de confesar lo muy orgulloso que es. Las emociones espirituales siempre existen, simultáneamente con un cambio de naturaleza. Todas las emociones espirituales nacen de un entendimiento espiritual en el cual el alma ve la excelencia y la gloria de las cosas divinas. Esta visión espiritual ejerce un efecto transformador. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Este poder transformador viene solo de Dios, del Espíritu del Señor. Las Escrituras describen la conversión en términos que implican o señalan un cambio de naturaleza, nacer de nuevo, levantarnos de los muertos, llegar a ser nuevas criaturas, ser renovados en el espíritu de la mente, morir al pecado y vivir a la justicia, quitar el hombre viejo para vestir el nuevo, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, y así sucesivamente. De aquí entendemos que si no hay cambio real y duradero en quienes piensan que han sido convertidos, su religión no vale nada, sean cuales sean sus experiencias. La conversión es el volver del hombre entero del pecado a Dios.
Dios puede restringir el pecar de los incrédulos, por supuesto, pero en la conversión hace que el corazón y la naturaleza mismas se vuelvan del pecado a la santidad. La persona convertida se vuelve enemiga del pecado. ¿Qué, pues, diremos? De la persona que dice que ha experimentado la conversión, pero cuyas emociones religiosas pronto mueren, dejándola casi igual a lo que era antes. Parece ser tan egoísta, mundana, necia, perversa y no cristiana como siempre. Esto dice más en contra de ella que lo que cualquier experiencia religiosa pueda hablar a su favor. En Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni la experiencia dramática, ni la callada, ni el testimonio maravilloso, ni el aburridor, vale nada. Lo único que vale es una nueva creación. Desde luego, tenemos que tener en cuenta el temperamento natural de los individuos. La conversión no destruye el temperamento individual. Si nuestro temperamento nos hacía propensos a ciertos pecados antes de nuestra conversión, es muy posible que seamos propensos a los mismos pecados después de la conversión. Sin embargo, la conversión hará una diferencia aún aquí. Aunque la gracia de Dios no destruye los fracasos del temperamento, puede corregirlos. Si antes un hombre se inclinaba, debido a su temperamento natural, a la lujuria, la borrachera o la venganza, su conversión afectará poderosamente estas inclinaciones malvadas. Puede que siga peligrando por estos pecados más que por otros, pero ya no dominarán su vida y su alma como lo hacían antes. Ya no serán parte de su verdadero carácter. Es más, el arrepentimiento sincero hará que una persona tenga un particular odio y temor, precisamente por los pecados de los cuales antes era más culpable. Las emociones espirituales verdaderas difieren de las falsas en que promueven un espíritu de amor, humildad, paz, perdón y compasión, parecido al de Cristo. Todos los verdaderos discípulos de Cristo tienen este espíritu en ellos. Es el espíritu que los posee y los domina, aquel que representa su verdadero carácter. En el Sermón del Monte, Cristo dejó en claro esto al describir el carácter de los que son bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:5 al 9. El apóstol Pablo nos dice que este espíritu es la marca especial de los elegidos de Dios. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Colosenses 3:12-13. Santiago enseña lo mismo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:14-17. Todos los aspectos de la santidad pertenecen al carácter del cristiano. Sin embargo, algunos de ellos merecen en un grado especial el nombre de cristiano, ya que reflejan los atributos que Dios y Cristo demostraron en forma particular al redimir a los pecadores. Las cualidades que tengo en mente son la humildad, la benignidad, el amor, el perdón y la misericordia. Las Escrituras señalan estas cualidades con nitidez en el carácter de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Son cualidades que resplandecen en ese título de Cristo, el Cordero. El gran pastor de las ovejas es él mismo un cordero, y llama a los creyentes sus corderos. Apacienta mis corderos. Juan 21:15. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Lucas 1:3. Los cristianos siguen a Cristo como el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Si seguimos al Cordero de Dios, tenemos que imitar su mansedumbre y humildad. Las Escrituras hacen ver las mismas cualidades usando el símbolo de la paloma. Cuando el Espíritu de Santidad descendió sobre Cristo en su bautismo, descendió en forma de paloma.
La paloma es un símbolo de mansedumbre, inocencia, amor y paz. El mismo espíritu que descendió sobre la cabeza de la iglesia, desciende sobre los miembros también. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. De aquí se desprende que los verdaderos cristianos demostraran las mismas cualidades de mansedumbre, paz y amor que caracterizaban a Jesús. Habiendo llegado hasta aquí, me imagino a alguien protestando. Pero que de ser valientes por Cristo, de ser buenos soldados en la lucha cristiana y de enfrentarnos a los enemigos de Cristo y su pueblo. Por supuesto que existe tal cosa como el valor y el coraje cristiano. Los cristianos más sobresalientes son los más grandes guerreros y tienen un espíritu valiente e intrépido. Es nuestro deber como cristianos ser firmes y vigorosos en nuestra oposición a los que buscan derrotar el reino de Cristo y la causa del Evangelio. Sin embargo, muchas personas malinterpretan por completo la naturaleza de esta osadía cristiana. No es una ferocidad brutal. Consiste de dos partes. A. Regir y suprimir las malas emociones de la mente. B. Perseverar resueltamente en las buenas emociones de la mente, actuando de acuerdo, sin ser estorbados por el temor pecaminoso o la hostilidad de los enemigos. A pesar de que esta osadía se manifiesta en enfrentamientos con nuestros enemigos externos, aparece aún más en resistir y conquistar los enemigos internos. El valor y la determinación de un soldado cristiano se demuestra con mayor gloria cuando mantienen una calma santa, con humildad y amor, frente a todas las tormentas, heridas, comportamientos extraños y sucesos preocupantes de un mundo malvado e irracional. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Hay una osadía por Cristo que nace del orgullo y que es falsa. Es la naturaleza del orgullo espiritual, querer ser diferente a los demás. Por esto los hombres con frecuencia se opondrán a aquellos que llaman carnales, sencillamente para ganarse la admiración de los de su partido. La verdadera osadía por Cristo, sin embargo, levanta al creyente por encima del disgusto de amigos y enemigos, por igual. En verdad, la osadía por Cristo aparece con mayor claridad cuando un hombre se muestra dispuesto a perder la admiración de los suyos, y no tanto cuando se opone a los enemigos con el apoyo de los suyos. El cristiano verdaderamente valiente tiene el valor suficiente para confesarle a un enemigo una falta, si su conciencia lo requiere. Hacer esto demanda más valor espiritual que oponerse ferozmente a los enemigos. Déjeme decir algo acerca del espíritu cristiano, tal como aparece en estos tres aspectos: el perdón, el amor y la misericordia. Las escrituras son muy claras en cuanto a la necesidad absoluta de estas cualidades en el carácter de todo cristiano. Un espíritu perdonador es una disposición para perdonar a otros el daño que nos hacen. Cristo enseña que si tenemos este espíritu, es una señal de que hemos sido perdonados también. De otra parte, si carecemos de este espíritu, Dios no nos ha perdonado. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 12, 14, 15. Con toda claridad, las Escrituras dicen que todos los cristianos verdaderos tienen un espíritu amoroso. Es la cualidad en la cual insisten más que cualquiera otra, como señal de un cristianismo verdadero. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retine. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 12, 1, 2. Las escrituras también son claras que solo los que tienen espíritu misericordioso son cristianos de verdad. Un espíritu misericordioso es la disposición de compadecer y ayudar a nuestro prójimo cuanto está sufriendo o en necesidad. El justo tiene misericordia y da. Salmo 37, 21. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mal el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14, 31. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2, 15, 16. No me entienda mal. No quiero decir que en el verdadero cristiano no hay nada contrario al espíritu que acabo de describir. El cristiano no es de perfección absoluta. Aún así, si afirmo que donde quiera que el verdadero cristianismo esté obrando, tendrá esta tendencia y promoverá este espíritu. Las escrituras no saben nada de cristianos verdaderos, con un espíritu egoísta, contencioso y enojado. Sean las que sean las experiencias religiosas de una persona, si su espíritu está bajo el control de la amargura y el rencor, no tiene derecho a pensar que haya sido convertido de verdad. Todos los creyentes de verdad están bajo el gobierno del Espíritu de Cristo, que se parece al de un cordero o una paloma. Todas las emociones verdaderamente espirituales nutren este espíritu. Las emociones espirituales verdaderas ablandan el corazón y existen junto con una ternura de espíritu cristiana. Las emociones falsas pueden aparentar derretir el corazón por un tiempo, pero a la postre lo endurecen. La gente bajo la influencia de emociones falsas eventualmente llega a preocuparse menos por sus pecados, tanto los pasados como los presentes y futuros. Pone menos atención a las advertencias de la palabra de Dios y las disciplinas de su providencia. Se vuelve despreocupada en cuanto al estado de su alma y la forma de su comportamiento. Llega a tener menos discernimiento respecto a lo que es pecaminoso y a tenerle menos miedo a la apariencia de maldad en lo que dice y hace. ¿Por qué? Porque tiene una opinión muy alta de sí misma y ha tenido impresiones y experiencias religiosas. Por esto piensa que está segura. Cuando estaba bajo convicción del pecado y el temor del infierno, puede que haya sido muy consciente de los deberes de la religión y la moralidad. No obstante, ahora que piensa que ya no está más en peligro del infierno, comienza a abandonar su abnegación y complacerse con sus varios deseos carnales. Tales personas no aceptan a Cristo como quien los salva de sus pecados, sino como quien los salva en sus pecados. Creen que Cristo les permitirá deleitarse tranquilamente en sus pecados y los protegerá del disgusto de Dios. Judas habla de ellos como hombres que han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 4. Dios mismo nos advierte en contra de este error. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ezequiel 33, 13. Las verdaderas emociones espirituales tienen el resultado opuesto. Poco a poco convierten un corazón de piedra en uno de carne. Hacen que el corazón sea tierno, como la carne adolorida que es fácil de herir. Cristo señala esta ternura al comparar al cristiano genuino con un niño. Mateo 10:42 y 18:3, Juan 13:33. La carne de un niñito es tierna. Así es el corazón de una persona que recién ha nacido de nuevo. No solo la carne, sino también la mente del niño es tierna. Un niño siente simpatía fácilmente y no puede aguantar ver a otros en aflicción. Así es el cristiano. La bondad se gana fácilmente el afecto del niño. Así es el creyente. Un niño se asusta fácilmente con la apariencia de males externos. De igual manera, al cristiano lo asusta la apariencia del mal moral. Cuando un niño se encuentra con algo que lo amenaza, no confía en sus propias fuerzas, sino que corre a sus padres. Un cristiano no confía en sí mismo para librar una batalla espiritual, sino que corre a Cristo. Un niño fácilmente se siente sospechoso de peligros en la oscuridad cuando se encuentra solo o lejos de su casa. Así un cristiano se da cuenta de peligros espirituales y siente preocupación por su alma cuando no ve claro el camino enfrente suyo.
Le da miedo quedarse solo y lejos de Dios. Un niño siente miedo de sus mayores, teme su enojo y tiembla ante sus amenazas. Un cristiano teme ofender a Dios y tiembla frente a su disciplina. De todas estas maneras, un verdadero cristiano se parece a un niño. En las cosas espirituales, el santo más grande y fuerte es el niño más pequeño y tierno. Las emociones espirituales, verdaderas, contrario a las falsas, demuestran belleza de balance y simetría. La simetría de las virtudes del cristiano no se perfecciona en esta vida. Con frecuencia, por falta de enseñanza, el poder del temperamento natural, un juicio errado y otros muchos factores, es más bien imperfecta. Permítame dar un ejemplo específico de lo que quiero decir. En el verdadero creyente, gozo y consolación acompañan la tristeza piadosa y el lamento por el pecado. Nunca sentimos tristeza piadosa hasta que llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Y una de las señales del verdadero cristiano es que lamenta, y sigue lamentando, por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. El gozo de la salvación y una tristeza piadosa por el pecado son compañeras de la verdadera religión. Muchos hipócritas, por el contrario, se regocijan sin temblar. Los hipócritas, además, demuestran una grotesca falta de balance en sus actitudes hacia diferentes personas y objetos. Mire, por ejemplo, la forma en la cual demuestran amor. Algunos hacen gran espectáculo de su amor por Dios y por Cristo, pero son contenciosos, envidiosos, vengativos y difamadores para con su prójimo. Pura hipocresía. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Por el otro lado, hay personas que parecen ser muy abiertas, amigables y serviciales en cuanto al prójimo, pero no tienen amor hacia Dios. Sigamos. Hay personas que aman a quienes están de acuerdo con ellos y los admiran, pero no tienen tiempo para los que se les oponen o no se llevan bien con ellos. El amor de un cristiano ha de ser universal. Que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:45-46. Otras personas muestran amor por los demás en cuanto a sus necesidades físicas, mas no tienen amor por sus almas. Otros pretenden un gran amor por las almas de los hombres, sin tener compasión por sus cuerpos. Aparentar gran compasión y angustia por las almas puede no costarnos nada. Para mostrar misericordia a los cuerpos de los hombres, tenemos que soltar la billetera. El verdadero amor cristiano se extiende tanto a las almas como a los cuerpos de nuestro prójimo. Así fue la compasión de Cristo, como la vemos en Marcos 6:33-44. Su compasión por las almas de la gente lo movía a encenarles, y su compasión por sus cuerpos lo movía a alimentarles con el milagro de los 5 panes y 2 peces. Mirando esto, se puede ver lo que quiero decir cuando afirmo que la religión falsa carece de balance y simetría. Hay otras formas en las cuales podemos ver esta falta de balance. Algunos, por ejemplo, se agitan bastante por los pecados de sus hermanos en Cristo, pero no parecen preocuparse por los suyos propios. Un verdadero cristiano se preocupa más por sus propios pecados que por los de los demás. Desde luego, siempre se molestará frente al pecado de sus hermanos, pero detecta y condena más rápidamente sus propios pecados. También hay los que muestran celo por el liderazgo espiritual, sin el correspondiente celo por la oración. Otros sienten calurosas emociones religiosas, estando en la compañía de cristianos, pero se enfrían al estar solos. Y así sucesivamente. Las verdaderas emociones espirituales producen una añoranza por mayor santidad, mientras que las emociones falsas descansan, satisfechas consigo mismas. Entre más ama a Dios, un verdadero cristiano, más desea amarle, y más molesto se siente por su falta de amor. Entre más odia el pecado un verdadero cristiano, más desea odiarlo, y le duele ver que sigue amándolo tanto. Por más que un cristiano pudiera alcanzar en esta vida, no logra sino mojar la punta de su lengua en su gloria futura.
El creyente más sobresaliente no es más que un niño comparado con lo que será en el cielo. Por esto, los grados más altos de santidad que los creyentes alcanzan en esta tierra no satisfacen sus deseos de tener más. Al contrario, están siempre más deseosos de seguir adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa haga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3:13-15. Alguno pudiera objetar, ¿cómo se reconcilia este incesante esfuerzo con la satisfacción que el deleite espiritual trae? No hay nada que reconciliar. El disfrute espiritual satisface el alma en los siguientes puntos. A. El disfrute espiritual está perfectamente adaptado a la naturaleza y las necesidades del alma humana. La persona que lo tiene nunca se cansa de él. Es su gozo más profundo y nunca lo cambiaría por otro. Eso no quiere decir, sin embargo, que una persona que experimenta algo de deleite espiritual no desee más de lo mismo. B. El disfrute espiritual se mide a nuestras expectativas. Un fuerte deseo produce gran expectativa. Cuando recibimos algún gozo mundanal que hemos deseado fuertemente, no es raro que nos desilusione. Pero no es así con los deleites espirituales, pues siempre se le miden a nuestras expectativas. C. El disfrute espiritual satisface el alma, hasta donde esa alma es capaz de recibir satisfacción. Aún así, queda campo para la expansión infinita de la capacidad del alma. Si no estamos tan espiritualmente satisfechos como lo pudiéramos estar, la falla se encuentra en nosotros. Si no estamos tan espiritualmente satisfechos como lo pudiéramos estar, la falla se encuentra en nosotros. No estamos abriendo lo suficiente nuestras bocas. El disfrute espiritual, entonces, si satisface al alma en estas áreas, encaja con nuestra necesidad más profunda, se le mide a nuestras expectativas y nos llena según nuestra capacidad para recibir. Todo esto es perfectamente consistente con la incesante sed de más y más de lo mismo, hasta que nuestro deleite sea perfecto. Con los gozos religiosos falsos es diferente. Cuando convencida del pecado y temerosa del infierno, puede que una persona añore una luz espiritual, fe en Cristo, amor por Dios. Luego, engañada por experiencias falsas y pensando que es salva, descansa contenta con esto. Ya no desea la gracia y la santidad, especialmente si sus experiencias han sido muy imponentes. No vive para Dios y para Cristo en el presente, sino que vive de su conversión en el pasado. El cristiano verdadero es totalmente diferente. Constantemente está buscando de Dios. Los que buscan a Dios es una de las maneras en las cuales la Biblia describe a los creyentes genuinos. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 69:32. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Salmo 74. Las Escrituras muestran la búsqueda y el esfuerzo del cristiano como algo que ocurre más que todo después de su conversión. Las Escrituras están hablando de los que ya son cristianos cuando hablan de correr la carrera, luchar con principados y potestades, extenderse hacia adelante, perseverar en la oración, clamar a Dios día y noche. Tristemente, muchas personas hoy en día han caído en una forma poco bíblica de hablar, como si toda su lucha y esfuerzo fuera anterior a su conversión, y ahora que son cristianos, todo fuera tranquilo y fácil. Sin duda, algunos hipócritas dirán que ellos sí buscan constantemente más de Dios y de Cristo y la santidad, pero un hipócrita no busca las cosas espirituales por sí mismas. Siempre tiene alguna razón egoísta. Quiere tener mejores experiencias espirituales por la seguridad propia que le traen, o porque lo ponen aparte como favorito de Dios. Quiere sentir el amor de Dios para sí mismo, más bien que tener más amor hacia Dios. Sabiendo que un cristiano verdadero debe tener ciertos deseos, los imita. Sin embargo, el deseo por las experiencias, o por sentir el amor de Dios, o por la muerte y el cielo, no son las señales más confiables de un verdadero cristiano. La mejor señal es el deseo por un corazón más santo y una vida más santa. El fruto de las emociones espirituales verdaderas es la práctica cristiana. La práctica cristiana quiere decir tres cosas. A. El cristiano verdadero
Dirige todos los aspectos de su comportamiento por las reglas cristianas. B. Hace que el vivir santamente sea el enfoque principal de su vida. Es su labor y su preocupación por encima de todo lo demás. C. Persevera constantemente en esta labor hasta el final de su vida. Establezcamos estos 3 puntos con base en las Escrituras. Maberalza. El cristiano verdadero busca conformar absolutamente todas las áreas de su vida a las reglas de la palabra de Dios. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Primera de Juan 3:7. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9-10. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Esta entrega a una obediencia total no quiere decir un simple evitar las prácticas malas. Por el lado positivo, también requiere obediencia a los mandamientos de Dios. No podemos decir que alguien sea un cristiano verdadero solo por el hecho de que no sea ladrón, mentiroso, blasfemo, borracho, fornicario, arrogante, cruel o feroz. Tiene que ser además temeroso de Dios, humilde, respetuoso, manso, pacífico, perdonador, misericordioso y amoroso. Sin estas cualidades positivas, no está obedeciendo las leyes de Cristo. B. El verdadero cristiano hace que el vivir santamente sea la principal preocupación de su vida. El pueblo de Cristo no solo hace buenas obras, sino que es celoso de buenas obras. Tito 2:14. Dios no nos ha llamado a vivir ociosos, sino a trabajar y laborar por Él. Todos los cristianos verdaderos son buenos y fieles soldados de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:3. Pelean la buena batalla de la fe para echar mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. Los que corren en una carrera, corren todos, pero solo uno recibe el premio. Los perezosos y negligentes no están corriendo como para obtener el premio. El cristiano verdadero se pone toda la armadura de Dios, sin la cual no puede resistir los dardos de fuego del diablo. Efesios 6:13-17. Se olvida de las cosas que quedan atrás y se extiende a lo que está delante, prosiguiendo a la meta, ya que esta es la única manera de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. La pereza en el servicio a Dios se condena igual que la rebelión abierta. El siervo negligente es un siervo malo, que será echado en las tinieblas de afuera con los enemigos abiertos de Dios. Esto muestra que el verdadero cristiano es uno que es diligente, dedicado y entregado en su religión. Hebreos lo dice así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:11-12. C. El cristiano verdadero persevera en su obediencia a Dios a través de todas las dificultades que encuentra, hasta el fin de su vida. Las Escrituras enseñan plenamente que la fe verdadera persevera. Vea, por ejemplo, la parábola del sembrador. Mateo 13:3-18. El énfasis central de las Escrituras en la doctrina de la perseverancia es que el creyente genuino sigue creyendo y obedeciendo pese a los variados problemas que encuentra. Dios permite que estos problemas entren en la vida de quienes dicen ser cristianos para probar la realidad de su fe. Allí se pone de manifiesto para ellos, y a veces para otros, si están en serio con Cristo. Estos problemas a veces son espirituales, tales como una tentación especialmente provocativa,
A veces son dificultades externas, tales como los insultos, y la burla y la pérdida de posesiones a las cuales nuestro cristianismo nos puede exponer. La marca del cristiano genuino es que persevera a través de estos problemas y dificultades, permaneciendo fiel a Cristo. Aquí hay algunos textos que tienen relación con el tema. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Salmos 66, 10, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los le aman. Santiago 1, 12. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a cabo algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. So fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Concedo que los verdaderos cristianos se pueden enfriar espiritualmente, rendirse a la tentación y caer en grandes pecados. No obstante, nunca pueden caer tan completamente que se cansen de Dios y la obediencia, llegando a establecerse en un rechazo fijo al cristianismo. Nunca pueden adoptar una manera de vivir en la cual otra cosa es más importante que Dios. Nunca pueden perder por completo su distintividad del mundo incrédulo, o revertir a la misma condición que tenían antes de su conversión. Si este es el efecto que los problemas tienen sobre uno que profesa ser cristiano, nos muestra que su conversión no ha sido genuina. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Las emociones espirituales verdaderas, entonces, siempre resultan de la práctica cristiana. ¿Por qué? Puedo responder recordándole de lo que ya hemos visto acerca de la naturaleza de las emociones espirituales. A. Las emociones espirituales verdaderas resultan de la práctica cristiana porque nacen de influencias espirituales, sobrenaturales y divinas sobre el corazón. Claro que las emociones espirituales tienen una influencia tan práctica. Están respaldadas por la omnipotencia. Si Dios mora en el corazón, Él dejará ver que es Dios por el poder de su operación. Cristo no está en el corazón de un cristiano como un Salvador muerto en una tumba, sino como un Salvador resucitado y vivo en su templo. Puede que las emociones espirituales sean menos bulliciosas y espectaculares que las otras, pero tienen esta vida y este poder escondidos en ellos, que arrebatan el corazón y lo ponen cautivo a la voluntad de Dios. B. Las emociones espirituales resultan en práctica cristiana, porque su objeto es la hermosura de las cosas espirituales, no el interés propio. La gente tiene un cristianismo defectuoso porque está buscando en él sus propios intereses, no los de Dios. Por esto, aceptan el cristianismo solo hasta donde piensan que puede, servirles para sus intereses. Por el lado contrario, una persona que lo acepta por ser en sí mismo de naturaleza excelente y hermosa, acepta todo lo que tiene esa naturaleza. Abraza el cristianismo por sí mismo, y por lo tanto, lo abraza completo. Por esto, el cristiano verdadero practica su fe con perseverancia. Los intereses privados de una persona pueden entrar en conflicto con el cristianismo. Después de un tiempo, y una persona que acepta el cristianismo por motivos egoístas, es probable que lo abandone por motivos egoístas. Los intereses privados cambian, pero la belleza espiritual del cristianismo nunca cambia. Es estable y siempre será la misma. C. Las emociones espirituales resultan de la práctica cristiana porque están basadas en la excelencia moral de las cosas divinas. Por supuesto que un amor por la santidad en sí misma inspira en una persona la práctica de la santidad. ¿Qué más hay que decir? D. Las emociones espirituales resultan de la práctica cristiana porque nacen de un entendimiento espiritual. Recuerde, el entendimiento espiritual es el sentido del corazón, por el cual una persona percibe la hermosura suprema de las cosas divinas. Cuando vemos la suprema gloria y hermosura de Cristo, vemos que Él es digno de nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestras mismas vidas. Esto hace que lo sigamos.
pese a todas las dificultades. No somos capaces de olvidarlo ni cambiarlo por otra cosa. Su impacto en nosotros ha sido demasiado profundo. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque traen convicción de la realidad de las cosas divinas. Si una persona nunca ha estado plenamente convencida de la realidad del cristianismo, desde luego que no se preocupara por practicarla de una forma diligente y seria. Es lógico que no se entregue a obedecer con perseverancia a lo que puede resultar no ser cierto. Por el otro lado, si una persona tiene plena convicción de la realidad de las cosas divinas, esas cosas influenciarán su práctica más que cualquier otra. ¿Por qué? Por su importancia y significado infinito. No podemos creer de lleno y con sinceridad en cosas tan grandes sin encontrar que su influencia nos controla. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque siempre existen al lado de la humildad espiritual. La humildad ante Dios inspira la obediencia, al igual que el orgullo inspira rebelión. La humildad, pues, necesariamente lleva a la práctica cristiana. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque siempre existen al lado de un cambio de naturaleza. El hombre no cambiará de un todo su práctica a no ser que tenga un cambio de naturaleza. Si el árbol no es bueno, el fruto no será bueno. Si una persona convertida busca vivir una vida cristiana, está actuando en contra de su naturaleza pecaminosa. Es como tirar una piedra al aire. Finalmente la naturaleza prevalecerá y la piedra caerá otra vez. Sin embargo, si recibimos una nueva naturaleza celestial en Cristo, es natural que caminemos en vida nueva y continuemos así hasta el final de nuestros días. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque promueven el Espíritu de Cristo. Todas las cualidades que mencione bajo este título, el amor, la humildad, la paz, el perdón, la compasión, son el cumplimiento de la segunda tabla de la ley de Dios, los últimos 6 mandamientos. De esto es que se trata la práctica cristiana. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque suavizan el corazón y existen lado a lado con una ternura de espíritu cristiana. El corazón ablandado y espíritu tierno del verdadero cristiano lo hacen dolorosamente sensible al pecado. Obviamente, esto tiene una influencia profunda sobre la forma en la cual vive su vida. Las emociones espirituales resultan de la práctica cristiana por su bello balance y simetría. La simetría y el balance de las emociones espirituales producirán una obediencia correspondiente. El cristiano no observará algunos de los mandamientos de Dios para ignorar otros. Está decidido a ser santo en toda área de su vida, en toda circunstancia, en todo momento. K. Las emociones espirituales conducen a la práctica cristiana porque producen una añoranza por mayor santidad. Si el lector vuelve a mirar el capítulo 11, verá que obviamente este tiene que ser el caso. Una añoranza por mayor santidad no se dará si hay falta de práctica cristiana. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.